Ya, nada ya más se está damos transmitiendo. un minuto más para poder iniciar ya este diálogo. A ver, ya, chécalo, porque según yo ya. Ah, sí, mira. Ah, no, que no. No, Bonnie. Vamos a ir, aprende.org. No, bueno, pero este no lo... A ver, Hanna, préstame mi celular, hija. Préstamelo, mami. No, yo no lo van a hacer. A ver, déjame. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio, tratando ya de ser respetuoso con el tiempo de cada uno de los ponentes y con el tiempo que bueno, pues esta audiencia destina para escuchar este diálogo propuesto por los ponentes. Bueno, pues es un placer para mí poder ver pues a una audiencia interesada en este tema que es tan pertinente Pues es que aquí dice, en este mira, momento. que sí está. Le doy un reconocimiento muy fuerte a cada uno de los ponentes que hacen posible este diálogo y que a través de sus miradas diversas y plurales pues nos puedan en este caso pues mostrar una serie de pistas, un escenario de lo que se está viviendo con respecto a el papel, en este caso, del sindicato en la nueva administración. Entonces, sean bienvenidos todos ustedes. Bienvenido el doctor Pedro Flores Crespo, que es uno de los ponentes que ahorita ustedes van a estar escuchando a partir de su presentación. Una bienvenida también de manera importante a la licenciada Reina Campuzano, que nos acompaña de allá de Tamaulipas. Ahorita la presento con mayor detalle. La maestra Claudia Limón, que nos acompaña desde México, también con una presentación acerca de este tema. Y el doctor Oscar Gómez, que también ya está aquí presente y que también pues develará algunas cosas en relación a la temática que hoy en día nos trae a reunión. Y bueno, pues ya nada más nos falta el doctor Aldo, que yo espero que se pueda incorporar en cualquier momento para poder hacer también su presentación de manera visual. Y bueno, el tema que nosotros tenemos hoy bien a debatir, pues es el tema del papel del sindicato de maestros en la presente administración. Como se los comentaba hace un momento, a mí me parece que es un tema pertinente, es un tema necesario que se tiene ahorita que discutir por la serie de cuestiones en este caso que han puesto en tensión. Y bueno, para tratar de abrir el tema, este tema pues bueno, les presento tres aspectos. Digo, yo sé que son algunos aspectos más que obviamente intervienen en esta temática tan compleja para poderlos tratar o reducir con estos aspectos que yo les muestro. Sin embargo, creo que pueden ser pistas que abran a la reflexión, que abran en este caso al diálogo y que nos permitan en este caso pues decían a mi papá iba a la escuela cuando me hablan de más específica les harán ustedes algo. Entonces el tema en este caso es pertinente por una cuestión. Una
el sindicato, no olvidemos que es un actor clave en la configuración de la política educativa. El sindicato siempre ha sido partícipe en la intervención de la política educativa del país. Entonces, como agente clave, importante y que de alguna manera interviene en esta política educativa, creo que no se le puede soslayar en una discusión de educación. El segundo aspecto es, que a mí me parece interesante y que también toma pertinencia en este momento, es que la posición y el posicionamiento que ha tomado el sindicato a lo largo de esta administración es muy distinto, por lo menos a las dos administraciones anteriores. Recuerden que en la administración de Felipe Calderón, en este caso el sindicato tenía un posicionamiento pues más activo, más protagonista, quizá más centralizador en algunas decisiones, etcétera, etcétera. Después hacemos un recorrido, este recorrido breve que estamos haciendo, pero después transita, en este caso, a la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, en donde, pues hay un debilitamiento, en este caso, del sindicato en la toma de decisiones, y ahora tenemos un sindicato que se ha posicionado de manera distinta, quizá un poco más activa, pero con algunas tensiones que por lo menos nosotros hemos podido ver desde que inicia esta administración hasta estos momentos. El tercer aspecto que a mí me parece interesante es que al sindicato, en este caso, se le ha dibujado a lo largo, en este caso, de la historia, a partir básicamente de dos cuestiones. Por un lado, se le ha ubicado como un obstaculizador, en este caso, de diversas reformas institucionales, educativas, por un momento, y por el otro lado, también al sindicato se le ha visto como un sector importante en el avance de los procesos de reestructuración de los derechos adquiridos por los docentes. Entonces, si ustedes se fijan, me parece que no es ni lo blanco ni lo negro, sino que dentro de esa distancia entre lo blanco y lo negro hay distintas matices para poder comprender, en este caso, al sindicato. Al sindicato no lo podemos comprender de una forma tan simple ni tan ambigua, pero bueno, qué mejor que los ponentes que nosotros tenemos hoy para presentar este diálogo, pues lo puedan en este caso discutir a partir de diferentes miradas, diferentes aspectos que, pues es lo que se trata en este caso de poder percibir en este conversatorio. Y entonces les explico más o menos cómo va a estar la dinámica de participación para que ustedes, pues sepan cómo vamos a trabajar en este diálogo. Básicamente ahorita tenemos cuatro ponentes. Estos 4 ponentes van a tener una participación en su presentación de 10 minutos. Una vez que terminen su participación de 10 minutos, en este caso vamos a dar lugar a que al segundo bloque, por decirlo así, y en este segundo bloque es donde ustedes, en este caso, van a poder realizar diversas preguntas, comentarios o reflexiones que ustedes tengan en particular con alguno de los ponentes, o si los quieren plantear de manera general, pues están en este caso en libertad de hacerlo. Nos vamos a auxiliar en este caso del chat de Zoom para que ustedes puedan en este caso ahí pues establecer su cuestionamiento o comentario, y a su vez pues yo me estaré encargando de poder pues girar las preguntas o comentarios pertinentes a cada uno de los ponentes. No sé si queda más o menos claro, pero bueno, pues es
la dinámica que vamos a seguir. Teníamos básicamente ahorita nuestra primera presentación con el doctor Aldo, pero bueno, no sé qué haya sucedido. Entonces vamos a dar en este caso pues continuidad con nuestro segundo ponente, que es en este caso la licenciada Reina Campuzano, que bueno, pues de antemano yo le agradezco mucho que pueda estar en estos espacios, que haya en este caso aceptado de manera pues, muy bondadosa pues la participación en este evento, pues aquí sumándose para este diálogo. Entonces, brevemente voy a decir algunos elementos pues importantes de la licenciada Reina Campuzano Salinas. Ella es licenciada en educación primaria. Actualmente está como maestra frente a grupo en sexto grado, labora en Tamaulipas. Además de ello, ella es vocera y fundadora del Movimiento Magisterial de Tamaulipas y también es secretaria de la delegación sindical del CENTE. Entonces, pues ya sin más preámbulo y con esta presentación de la licenciada Reina, pues yo le doy la palabra. Acuérdense que tenemos 10 minutos para no interrumpirlos de manera abrupta. Únicamente pues haré una reacción ahí con la manita para que ustedes estén atentos ahí bueno, a mi imagen, y bueno, que sepamos que el tiempo básicamente se nos va agotando. Cuando falte un minuto es cuando voy a poner la mano de reacción. Entonces, licenciada Reina Campuzano, un placer escucharla. Adelante. Gracias, Juan Rubén, muy amable por la invitación, te agradezco mucho. Mejor dime maestra, por favor, te vas a acostumbrar a que me digas maestra que licenciada. Pero bueno, agradezco la invitación de nuevo, agradezco a todos los que están siguiendo esta transmisión por Zoom. Y bueno, pues espero contribuir un poco en este tema muy importante que hablas del sindicato. Para mí el sindicato es algo muy importante. Yo soy sindicalista a morir. Y me encanta todo lo que tiene que ver con la cuestión sindical, y sobre todo por lo que mencionas o lo que mencionabas anteriormente, cómo ha transitado el sindicato a través de los últimos gobiernos, y que nos guste o no, porque habrá gente a la que no le guste, el sindicato es una fuerza muy poderosa de estar allí, ¿sí? A veces a veces la gente habla muy mal del CENTE. Yo hablo hay muchos sindicatos, pero no podemos dejar de lado que el sindicato más grande es el CENTE, y hay gente a la que no le gusta, hay maestros a los que no les gusta, compañeros que están muy molestos con las situaciones del sindicato, pero nosotros, por ejemplo, acá en Tamaulipas siempre enfatizamos en que quienes a veces actúan mal son los dirigentes, no el sindicato. El sindicato en sí, en esencia, es un sindicato fuerte, bueno, que sus ideales y principios son muy buenos, pero a veces quienes están al frente no nos dirigen de buen modo, o del modo que a lo mejor pudiera mejorar para los maestros. Mencionabas, por ejemplo, en el periodo del panismo, como el sindicato era muy fuerte, pero pues era muy fuerte por encimita, porque por abajo a las bases pues llegaban nada más lo que sobraba de lo que lograba en su momento la maestra nuestro Gordillo, y que para ella se recibía y se percibían muchas cosas, pero para la base pues venían tranquilitos nada más, y las grandes ganancias venía una familia nada más, y nosotros obteníamos 2, 3 cosas, y con eso nos tenían tranquilos porque nadie se metía con nosotros. Luego viene el gobierno de Peña, y ahí sentimos ya el golpe, pero el golpe sí creo que fue muy mal dirigido, porque si había que castigar a alguien eran en ese entonces a la líder sindical y no a los maestros, y se fueron contra los maestros porque así convenía a ese gobierno tratar de decir que quería retomar el control de la educación. Nunca, y que ahí Abelardo Carros, nunca dijeron quién tenía en realidad el control, nunca fueron muy claros, pero pues pasaban las cosas. Y bueno, pues entonces
pues de hecho de ahí surge MMT, que acá lo conocemos como MMT, Movimiento Magisterial, de estar luchando en contra de una reforma que se nos hacía porque castigaba precisamente a quienes estábamos en clases y que nunca nos habíamos ido en este tipo de abusos, de corrupción, que esos estaban en otro nivel. Pero bueno, igual se logró pasar y actualmente en este gobierno también ya vemos otra gente más activa, como mencionabas, en todos los procesos, lo cual para muchos maestros que vemos en el sindicato, pues nos parece muy bueno que ya esté otra retomando, no el control de la educación, porque no le corresponde al sindicato el control de la educación, pero sí le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, y ahí hay muchas cosas en la ley que a veces como que no están muy bien, ¿verdad? Y que trastoca los derechos, y aquí hay que ser puntuales en lo que mencionamos como derechos y como conquistas con los sindicales. Hay cosas que por derecho te corresponden como trabajador, independientemente de a qué sindicato perteneces, pero en el sector hay logros sindicales. ¿Qué son los logros sindicales? Pues son aquellos acuerdos que tiene el sindicato con el patrón y que nosotros como maestros siempre lo pensamos como un derecho. Se logró algo y ya decimos, lo logramos, eso ya es nuestro derecho. Y a veces ahí la ley nos juega 2, 3 cosas en donde ya no te dicen, no es tu derecho, fue un logro. Pero también tenemos pensado que los logros se deben de respetar, ¿sí? En este caso, la primera pregunta que nos pones en la mesa, que es ¿cuál es la intervención del sindicato en los procesos que amenazan los derechos adquiridos por los docentes? Bueno, es importante, muy importante la participación del sindicato de velar porque los derechos de los maestros estén no se trastoquen, y para eso es importante siempre que el sindicato esté también al pendiente de lo que se escribe en las leyes, ¿sí? Que con el gobierno de Peña Nieto no sucedía, al sindicato se le hizo un lado y quienes idearon esa mal llamada reforma educativa se inventaron un texto a como ellos quisieron. Y en esta ocasión, pues el maestro Alfonso Cepeda Salas fue muy claro en decir que el sindicato arrastró el lápiz junto con el gobierno federal, y yo creo que eso es muy importante porque, sí, como te decía, hay que estar al pendiente de cómo se dan esos procesos. Ahora bien, por ahí yo tengo una queja con eso de los procesos, y es precisamente el USICA. Nos habían vendido la idea de que el SPD, el Servicio Profesional Docente, ya el INE desaparecía, era un lastre que teníamos con los profesores, y nada más le cambiaron el nombre a USICA. Eso es algo que detiene mucho las cosas, no hay claridad en los procesos, los estados también hacen lo que quieren, no hay un órgano, se supone que ese órgano es dependiente de la Secretaría, pero también es un director de los procesos. Sin embargo, vemos que los estados actúan de manera distinta a como tienen que ser. Ahorita, por ejemplo, veíamos las asignaciones de los chicos, de los maestros de nuevo ingreso, y hubo estados que sí hicieron la asignación al 31 de mayo, y hubo otros que no hicieron nada, ¿sí? Pero todo tiene que ver desde lo federal. Y ahí también donde entra la participación del sindicato. Acá en Tamaulipas, por ejemplo, nosotros criticamos mucho la asignación porque los lugares que se les dieron a los chicos de nuevo ingreso, a los maestros de nuevo ingreso, pues no se ofertaron a los maestros de mayor antigüedad porque viene desfasado el proceso. Primero se asignan, malamente se asignan las vacancias a los de nuevo ingreso, y después se viene el proceso de cambio. No sé cómo están los procesos, pero creo que es igual porque los lineamientos son federales. Y es algo que no comprendemos. Ahí no comprendemos por qué se asignan lugares a los nuevos ingresos sin haber ofertado a los de mayor antigüedad. Y ahí es donde viene lo que decíamos, los derechos adquiridos de los docentes. Esa pregunta es bien implícito ese problema. Resulta que los maestros que tienen mayor antigüedad pues no tienen acceso a mejores lugares, y esos lugares los reciben los maestros de nuevo ingreso, que no es nada contra los maestros de nuevo ingreso, pero yo creo que todos sabemos, los que ya tienen muchos años en el sindicato, bueno, como maestros, no en el sindicato, como maestros, de que empezamos picando piedra y nos mandan allá bien lejos, y luego ya llegamos a la comunidad o a la ciudad donde residimos originalmente. Y acá nos sorprendió mucho esa asignación porque aparte la sección la presumió, y era un contraste, porque los maestros que estamos ahí, desde cómo la sección aplaude y organiza junto con
SPL de Tamaulipas una asignación donde los lugares eran para los de mayor antigüedad. Pero también nos llama la atención en lo federal. Ahí es donde necesitamos que también nuestro sindicato nacional esté revisando esa ley, por qué los procesos están desfasados, ¿sí? ¿Por qué no se toman en cuenta esos derechos, que son derechos adquiridos de antigüedad? Incluso viene en la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante, bueno, todo lo que te menciono de por qué el sindicato tiene que estar allí viendo todos esos procesos. Pero hay particularidades o hay contextos que detienen muchas cosas, la verdad. Tamaulipas es un estado, lo platicaba con Claudia, es un estado que tiene, estamos como que en otro gobierno, como si fuéramos dos países, ¿sí? Distintos, lo que dice la federación, lo que dice el gobierno del estado, porque como son, ahí desgraciadamente entra la política. A lo más uno nos interesa ese tipo de política, ¿verdad? Esas peleas que tienen, esos conflictos que tienen entre el gobierno federal y entre el gobierno estatal. En medio vienen los maestros, desgraciadamente. Bueno, y viene mucha parte de la sociedad, pero cuando se a los maestros, ahí viene un problema muy grande porque todo está desfasado. Tamaulipas trata de cumplir, por así decirlo, pero por otro lado la federación extiende el proceso de asignación, lo cual me parece muy bueno. Pero acá, pues no, acá no le hicieron caso a extender eso y a dar las asignaciones. Y esas cosas también están muy mal porque pues, no tenemos dos secretarias de educación, ¿sí? Distintas. Voy a hablar también sobre, por ejemplo, en Tamaulipas tenemos, y creo que es el único estado, tenemos una unidad ejecutiva, así le llamaron, un invento de un gobierno priista para meter allí a la gente, compromisos políticos de cada elección, y esa unidad ejecutiva solamente existe en Tamaulipas y manejan programas como tiempo completo, como Crony de inglés, y otros más, y todos esos programas en realidad se manejan en cualquier otro estado por medio de la Subsecretaría de Educación Básica de cada estado, ¿sí? Entonces, hay mucha complejidad en donde sí el sindicato tiene que estar allí, pero claro, el sindicato debe de darse a respetar, cada sección sindical debe darse a respetar, no ponerse a las órdenes de ningún gobierno estatal, ni de ningún gobierno federal. En este caso, el maestro Alfonso Cepeda siempre ha sido muy claro, y por ahí le criticaron mucho de que eran los soldados de la 4T. El sindicato siempre ha sido institucional con el gobierno en turno, institucional, ¿sí? Y en este caso se está abriendo la puerta para que pueda velar por los derechos de los maestros, pero tampoco está, como muchos piensan, rigiendo la educación y tratando de hacer. Sí, claro, siempre hay gente que quiere abusar de los impuestos, eso en cualquier lado pasa, pero yo creo que ahorita el papel del sindicato que está jugando en estos procesos que se están dando en esta nueva reforma, entre comillas, porque tampoco la cambiaron tanto que digamos, pero ahí ya se nota más la mano del sindicato. Creo que es bueno que esté allí, es bueno que esté en la mano del gobierno federal, sin ser entreguista tampoco, sin ser entreguista, yo creo que eso sí se ha notado. Hay cosas que no nos gustan, sí, pero yo creo que hay que dar tiempo para que todas esas cosas que no nos gustan se puedan modificar, y para eso también se ocupa la participación de todos los maestros. Muchos maestros no quieren participar, muchos maestros por acá critican y dicen, pero a la hora de entrarle a propuestas o hacer algo, pues no quieren. ¿Okay? Muchas gracias, Reina, por tu participación. Bueno, vamos a pasar en este caso con la maestra Claudia Limón para, bueno, pues que ella en este caso haga una breve pues presentación, igualmente de 10 minutos pues de esta temática. La maestra Claudia Limón es maestra en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es docente de educación media superior y secundaria en las asignaturas de ciencias experimentales. También es secretaria de ideología de la delegación escolar de Zapopan, Jalisco. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues damos inicio a su presentación. No se escucha,
No es reactivado. Déjame lo reinicio. Ya está. Okay, perfecto. No, pues agradeciendo de antemano la invitación en este tema que realmente es apasionante. Resumir al CENTE en 10 minutos y toda su historia que tiene que ver con la sociedad mexicana. El sindicato no es un ente ajeno a la realidad, a lo que somos los mexicanos y a nuestra historia. Entonces, precisamente en esa premisa basaré un poco de las ideas que pienso plasmar en relación a que sabemos que el sindicato va a cumplir 80 años de vida, entonces ha transitado por diferentes gobiernos en diferentes etapas del nacionalismo mexicano, postrevolucionario, etapas de franca opresión social como la década de los 60, del 68, ha transitado con este gobierno y de cierta manera, a mi punto de vista, ahora está enfrentando el CENTE un cambio tan grande, enfrentando como reto, un cambio tan grande como el cambio que está significando para el país esta modificación en el régimen de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que puede o no gustarnos, pero indudablemente está representando cambios en las dinámicas sociales y políticas muy importantes, y el CENTE está involucrado en esas modificaciones. Bueno, como les comentaba, pues el CENTE ha transitado también por cacicazgos, así como tuvimos a los caciques del PRI, tuvimos a nuestros caciques del CENTE, y también que siempre o por lo general han arropado las políticas o cambios proyectados por el gobierno estatal, y estatales y federales, ¿no? Las líneas de política pública más importantes han sido acompañadas por el sindicato. Como decía Reina, y de forma institucional, pudiera ser criticado en términos de qué tanta oposición han representado o qué tanto han defendido los derechos laborales de los maestros, sobre todo en relación a la reforma educativa del 2013 y para allá voy. Creo que el CENTE no se puede entender, su estado actual no se puede entender sin conocer o sin tener muy claro que el Bester Gordillo salió del gobierno, salió del sindicato ¿No se escucha bien? Perdón. Ya se escucha. Ah, ok. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó mi voz, perdón. ¿En qué estaba? ¿En qué? Del Gordillo. Ah, ok. Sí, les comentaba que no puede entenderse el estado actual del sindicato y su importancia o relevancia en la política pública actual sin comprender que cualquier líder sindical que se enfrente al gobierno federal en la política pública educativa va a ser insostenible. Cualquier liderazgo sindical va a ser insostenible al oponerse a un gobierno con legitimidad, siempre y cuando los líderes sindicales no tengan esa fuerza que el Bester, si llegó a estar en la cárcel y no se generó una defensa legítima por parte de los trabajadores para revertir esta situación de encarcelamiento, es porque ella no representaba, no tenía la representatividad o representación real del sindicato, porque sí, cuando los líderes sindicales son atacados, si tienen la representación, los maestros salimos a dar la cara por nuestros líderes. Ese es el problema del CENTE principalmente. Yo creo que la lucha de la maestra tuvo dos vertientes. Una que tenía que ver con la pérdida de la decisión del sindicato por las plazas. Esa fue una disputa que le llevó a últimas instancias a su encarcelamiento, pero también parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente desarticulaba fundamentales del sindicato. Esos fundamentales no se han restablecido y me refiero a los comisionados sindicales. Estos comisionados que sirven para articular todo el trabajo seccional que ahora, desde el 2013, fueron regresados a sus planteles. Eso significó para las secciones una desarticulación de su trabajo de base, porque
todo trabajo sindical requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y recursos económicos. Entonces, ese es el estado actual del sindicato tiene que ver con esos dos aspectos, con que ahora no tienen las facilidades derivado de la reforma de 2013, pero ratificado en esta reforma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ratifica la premisa de que los comisionados sindicales deben de regresar a sus puestos de trabajo y si quieren tener un trabajo en el sindicato deberán de pedir un permiso económico. Esa desarticulación no es muy notoria, vamos a decir, desde las cúpulas, pero en la base se siente un vacío de poder, o sea, un vacío de representación, porque ya no hay esos comisionados en todo a las 24 horas, los 7 días de la semana. Yo creo que esa era parte de las luchas que la Ester predecía o sabía que esta reforma educativa del 2013, ratificada ahora, le quita un gran poder al magisterio en términos de representación y al sindicato, obviamente. Y bueno, finalmente, esta situación de la Ester deriva con la imposición de la reforma educativa del 2013. Y ahí el sindicato tuvo un gran problema, porque pudiera decirse que había discursos contradictorios. Por un lado, nuestro representante, Juan Díaz de la Torre, frente a los medios de comunicación, y cito textual, decía: debemos elevar la calidad de la educación y eso implica contar con los mejores profesores y recuperar el prestigio y reconocimiento social. Eso decía frente a las cámaras, pero no podía en primera instancia recuperar como el prestigio y el reconocimiento social de los maestros. No es tan fácil recuperable desde las aulas. Necesitábamos la intervención del sindicato para evitar que toda esta campaña de desprestigio originada por las cúpulas gubernamentales y desde diversas organizaciones civiles se encauzaron hacia la denostación del magisterio. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis para recordar que esta campaña que se organizó desde múltiples actores convenció a cierta parte de la población mexicana de nuestra irresponsabilidad y de nuestra causa como origen de todo el fracaso educativo. Ahí el CENTE perdió la representación de los maestros porque no hubo líder sindical que saliera a poner límites a esta polarización social, que ahora vemos resultados, porque la polarización social no es reciente. La polarización social, en términos de magisterio, inició en el 2013 y la sociedad la tuvimos en contra. No necesariamente por nuestras fallas o no necesariamente por todo lo que nosotros somos capaces e incapaces de hacer como gremio o como personas frente al aula. Entonces tuvimos un juicio sumario y ahí el CENTE lamentablemente tuvo la oportunidad de oponerse ante este desprestigio y la perdió. Eso significó para el sindicato que la visión de los maestros o los intereses de los maestros se vieran carentes de representación, y volteamos la mirada, yo creo, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, la mirada de los maestros de todo el país se centró en la posibilidad política que representaba la coordinadora, porque nuestras secciones sindicales, nuestros dirigentes sindicales, nuestro secretario general no salía por nosotros, no daba la cara por nosotros, y pudiéramos decir que con medidas violentas o criticables, la CENTE logró posicionar el tema de la forma tan clasista, de la forma tan violenta también, en la que fuimos nosotros clasificados como maestros. Entonces, el sindicato ahora está en esa disyuntiva. Por un lado, muchos de los maestros se sienten representados por la coordinadora, y por otro lado, termino ya, y por otro lado, también está la posibilidad de reivindicarse del sindicato con esta nueva ley para la libertad sindical y el voto libre, directo, secreto y universal. Creo que esa es la única salida del CENTE para recuperar la representación de los maestros. Cabe señalar que Esteban Moctezuma pues ejerce un papel conciliador,
Y eso vulnera un poco al sindicato, porque Esteban Moctezuma abre sus puertas a cualquier representación moral o legal de los maestros. Y eso es un reto para el sindicato, para nuestro CENTE. Debemos, yo creo que es nuestro deber, transparentarlo, democratizarlo hasta que duela, y eso nos corresponde a los maestros. No lo van a hacer las cúpulas, tenemos que hacer las bases. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestra Claudia, por esta presentación que haces, que seguramente ya está generando, ya veo aquí en el chat, está generando ya algunos comentarios, reflexiones que ahorita trataremos de retomar en el segundo bloque, que ya está dirigido precisamente a esta cuestión de los cuestionamientos y las reflexiones que están suscitando estas presentaciones en este diálogo. Y bueno, pues vamos a presentar y a darle la bienvenida al doctor Pedro Flores Crespo, que, bueno, de antemano yo le agradezco mucho el tiempo y, bueno, pues estas experiencias y conocimientos que él va a compartir con nosotros, sumándose a este diálogo también. Y bueno, pues el profesor Pedro Flores Crespo es profesor visitante en la Universidad de Harvard, es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus principales áreas de investigación son en el análisis de las políticas públicas en educación y la relación entre educación y desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y publica quincenalmente su columna Universidad Crítica en el blog de Educación Futura. Fue coordinador de redes de asociación sobre capacidades de desarrollo humana, fundada por Amartya Sen. Y bueno, ya pues ya con esta presentación que hacemos del doctor Pedro, pues bueno, ya nada más le damos la palabra. Adelante, doctor Pedro Flores Crespo. Y pues muchísimas gracias, Juan. Es un gusto compartir este espacio contigo, con Reina, con Claudia. Esperemos que se incorpore Aldo. Parece importante su visión. Entonces, lo primero es agradecer. Segundo, hacer una aclaración. Contrario a Aldo, a Alberto Arnauda, a Aurora Loyo, mi tema no es específicamente el sindicalismo. Entonces, creo que eso es importante hacerlo notar. Mi tema, como es el análisis de la política pública en educación. El análisis de la política pública pues trata de ver cómo los diferentes actores interactúan, entran en conflicto, cooperan para avanzar o hacer avanzar ciertas acciones que gobiernos democráticamente electos proponen y que la sociedad pues va recreando con el fin de cumplir con las finalidades del Estado. Entonces eso es importante hacerlo notar. Esta es la noción de política pública y es ahí donde yo ubico a los sindicatos. Sin embargo, sí quiero decir que, bueno, la historia nos ha mostrado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nace en una relación corporativista, clientelar y patrimonial con el Estado mexicano. El gobierno se sirve de los profesores para ganar elecciones y los líderes sindicales pues tienen ciertos favores, prebendas del gobierno por haber cumplido esa función electoral. Así se construye el sindicato, así nace, así es la historia de la construcción del Estado mexicano y del gobierno o los gobiernos postrevolucionarios. En eso ha habido diferentes vicios. Yo coincido con mis colegas Reina y Claudia en el sentido de que una cosa son las cúpulas, otra cosa es el magisterio, pero no hay que olvidar que este tipo de relación existe y los que son afectados en este tipo de relaciones funcionales, corporativas, patrimonialistas, son los profesores. Las carreras, las trayectorias de los profesores, de las maestras, depende
desafortunadamente, de las cúpulas sindicales, de los líderes sindicales. No hay autonomía, pese a que los profesores saben establecer trayectorias propias de desarrollo académico, pero que están mediadas por la intervención de las cúpulas sindicales. Aquí hay un problema porque eso afecta directamente, no unilateralmente, como bien dice Claudia, pero directamente la calidad de la educación en México y el hecho y el derecho de que los niños tengan todas las mejores condiciones para estudiar. Es aquí el punto. El derecho de los niños es tener a los mejores profesores, a los profesores más calificados enfrente, porque se trata de la niñez mexicana, porque se trata de los futuros ciudadanos. Y esto creo que estaba pues perdido, dando una idea de que los profesores pues sí son muy importantes, pero son muy importantes para formar a la niñez mexicana. Esto creo que no hay que perderlo de vista, y es ahí uno de los debates más fuertes en la reforma del 2013 entre la compatibilidad del derecho de la niñez mexicana a tener buenos profesores y el derecho de los profesores a formarse y a tener condiciones de trabajo óptimas. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Diciendo esto, quiero puntear tres cosas. La primera es que pareciera que este pacto corporativo entre sindicatos, líderes sindicales, cúpulas sindicales y gobierno ya no funciona para llevar adecuadamente los asuntos educativos. Y aunque puede seguir habiendo acuerdos entre líderes sindicales candidatos a puestos de elección popular, el componente de la efectividad de las políticas mengua cuando entran estos contactos, y esto en democracia no es poca cosa. Así ocurrió con la Alianza para la Calidad de la Educación, que firmaron la maestra y el presidente, ¿sí? El presidente Calderón, a raíz de que la maestra le vende, que ganó gracias a ella, y que surge una alianza en donde ya se hablaba de concursar las plazas, pero era un acuerdo pues verbal, y que el sindicato pues nunca cumplió. ¿Por qué? Pues porque no había una ley. Y esto trajo muchísimos problemas. La Alianza por la Calidad de la Educación, en un estudio que hice con una colega, con el auspicio de en ese momento trabajar en la Universidad Iberoamericana, fue un fracaso en términos de un cambio o de una transformación de la educación básica de México. Y eso se reflejó pues en cómo juzgamos al gobierno de Calderón en materia educativa. Fue un fracaso, y pregúntenme ustedes dónde quedó esa opción político-electoral en las siguientes elecciones. Perdió. Quizá por esto el gobierno de Peña Nieto pues lo hizo a un lado al sindicato, que veía que no tenía efectividad, que veía que esa relación corporativa y patrimonialista pues restaba más que sumar, y se ganó en ese momento terreno en acotar la intervención del sindicato en los asuntos laborales o del patrón. Alberto Arnau, Pablo Latapí claramente han observado que el sindicato está extralimitado en sus funciones. Más que defender los derechos laborales de los profesores, tiende a ocuparse de otras cosas. Pero lo interesante aquí, en este cambio de gobierno, fue que Peña Nieto, como bien dice, excluye a la dirigencia sindical, y ahora, con el triunfo de Andrés Manuel, quizá ese pacto corporativo se está reconstruyendo bajo formas totalmente distintas y que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el siglo XX. Andrés Manuel fue muy hábil para crear una narrativa enardecida contra la reforma de Peña Nieto, y me parece que ahí refrenda en cierto sentido un pacto corporativo. Es Andrés Manuel el que echa para abajo una reforma, o trató de hacerlo, una reforma que limitaba el papel del sindicato contra los maestros, pero hábilmente los puso y los presentó como víctimas. ¿Víctimas para qué? Pues para ganar votos. Y los votos, pues ahí están, y fue como pareciera que ganó Andrés Manuel, con el apoyo de una parte del sindicato, que, como les digo, no son las mismas estructuras rígidas y
como lo vimos en el siglo XX, pero que ahí están y que me parece que es importante resaltarlo. Segundo comentario. En este sentido, me parece que tanto la perspectiva del gobierno de Peña Nieto sobre los profesores fue equivocada, como es equivocada la idea de los profesores actualmente. Con Peña Nieto se pensaba que eran profesores desconfiables, que había que evaluarlos constantemente y si no cesarlos, porque pues eran desconfiables y había que evaluarlos todo el tiempo, en este evaluacionismo del que habló Alberto Arnau. Creo que una de las fallas más graves fue no mirar a los profesores en un sentido amplio del gobierno de Peña Nieto. Pero así como ese gobierno veía a los profesores de manera limitada, como seres desconfiables, me parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también los ve de manera limitada. Los ve, como dije, como víctimas, como héroes, ¿sí? Como a las agentes de la transformación. Y me parece que ahí una visión más mesurada es necesaria. Los profesores son clave para el desarrollo educativo de este país, son los que nos han formado por mucho tiempo, pero que actuamos dentro de mecanismos y contextos institucionales y reglas que nos hacen actuar de una manera o de otra. Si este pacto corporativo está refrendándose, creo que hay una manera de cómo lo podemos visualizar. Hay que pedirle a los líderes sindicales, a las cúpulas sindicales, al secretario de Educación, que dé información de cuántos comisionados hay actualmente, cuál es la derrama que se lleva los comisionados, que son, como sabemos, profesores, y como bien lo explicó Claudia, profesores que no están en servicio docente, ¿no? Pero que están pagados por la nómina federal y al final pues por los impuestos que todos nosotros pagamos. ¿Cuántos profesores de áreas de mayor en desventaja han logrado su plaza sin la intervención de los sindicatos, sin la intervención del líder sindical? Es mayor la proporción ahora que en el pasado. Yo creo que es muy importante, muy importante resaltarlo, pues para ver si ese pacto corporativo, disfuncional, inefectivo, ineficiente para el derecho de los niños a recibir buena educación, pues está refrendando o no. Hay otro punto que me parece muy importante resaltar, y es que cuando un líder sindical, cuando el sindicato se corre hacia ganar votos, hacia autoridad, pierde dentro de las bases la legitimidad. Y esto lo decía Claudia. Si esto fuese verdad, esperaríamos protestas de los profesores hacia sus líderes sindicales. Como no está ocurriendo, me parece que hay que revisar que esas relaciones clientelares entre líderes sindicales y maestros pueden estarse refrendando. Y esto me parece muy grave porque daña la autonomía de los profesores, daña la capacidad del maestro de establecer sus rutas, sus trayectorias de desarrollo profesional y que por prebendas o favores, pues eso se interrumpan o que, caso como ha pasado, y que ese era el problema y que la reforma de Peña Nieto puso orden, cierto orden, con muchos errores, espero decirlo, pero que puso orden en establecer procesos más claros y ordenados de plazas. Esto me parece que es importantísimo resaltarlo y es, creo, parte del debate que tenemos. Yo coincido totalmente que una cosa es la cúpula sindical, otras cosas son el magisterio. Y el magisterio necesita opciones de desarrollo y no necesita burocracias, ni líderes, ni caciques para desarrollarse personal y profesionalmente. ¿Cómo lograrlo eso? Me parece que con el gobierno actual eso no se está logrando. Muchas gracias al doctor Crespo por esta participación. Ya está también, en este caso, pues, generando diversas reflexiones. Ya por aquí en el chat
veo algunos comentarios, en este caso, que se están realizando con respecto a lo que él comenta en su presentación, bastante pertinente y atinada en cuanto a sus comentarios. Y bueno, pues vamos a pasar básicamente con nuestro último participante. Parece ser que el doctor Aldo no lo veo. Déjenme todos, alcanzo a revisar, pero parece que no. Entonces, bueno, pues vamos a seguir nuestra presentación con el doctor Oscar Gómez. Hola. Bueno, le damos la bienvenida también ampliamente. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación de participar en este diálogo. Hola. Y pues, bueno, una vez que hacemos esto, hacemos rápidamente la presentación. Les encargo ahí sus micrófonos, por favor. Bueno, el licenciado Oscar Eduardo Gómez Ortiz es licenciado en Normal Superior con especialidad en fisicoquímica, es ingeniero bioquímico, maestro en terapia familiar, tiene además una maestría en administración de instituciones educativas y un doctorado en educación. Ha fungido en varios momentos como delegado sindical. Fue también ex secretario técnico del órgano electoral ejecutivo del CENSEM. Y bueno, pues ya con esa presentación yo le paso el micrófono al doctor Oscar para que él pueda realizar su presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Puedo escuchar las participaciones de cada uno de mis compañeros, de Reina, de Claudia y de Pedro. Gracias por sus aportaciones, creo que fueron muy buenas y acordes a la temática. Observo que pertenece la mayoría al CENTE. Nosotros somos de un sindicato independiente, esto es lo más interesante del caso. Mientras que pareciera que el CENTE tiene alrededor de 1 millón de agremiados alrededor de toda la República Mexicana. Nuestro sindicato, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, tiene cerca de 110,000 agremiados solamente en el Estado de México. La diferencia que tenemos nosotros es de que nuestro sindicato alberga únicamente a maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación alberga personal manual, administrativo y de diferentes áreas. En nuestro sindicato solamente es de maestros, no hay trabajadores adicionales, y esa sería una de las diferencias que tenemos como sindicato independiente, el sindicato independiente más grande de América Latina. Hablar de la política educativa se sustenta en el tercero constitucional, en el cual, como decía muy bien Pedro, tiene que ver con el ofrecimiento de una educación, ahora le llaman de excelencia, será de calidad. Cuando se hace la modificación ya se denomina una educación de excelencia hacia los niños, los jóvenes, que tienen la intención de, más bien, el derecho de adquirir una educación, y las formas como ellos la reciben debe ser de la mejor manera, cuidando que se tenga tanto la infraestructura, tanto equipo docente, y que vaya enfocado a una mejora en el país. La economía del país es el eje fundamental, de que todos seamos competitivos a partir de esta reforma que se sustenta en las competencias. Una cuestión que yo no comparto mucho, porque nosotros no deberíamos de ninguna manera de tener una educación a través de las competencias. Creo que ahí estamos muy perdidos, porque este neoliberalismo nos ha atrapado y nos ha dicho que a través del Banco Mundial dice vamos a trabajar ahora por competencias. Tuvimos que recibir esta línea de trabajo a través de competencias, cuando quienes únicamente deberían de recibir la educación por competencias son aquellos que están perfilados hacia una educación terminal directamente hacia el trabajo, como son los bachilleratos tecnológicos, como son los CONALEPs y instituciones que tienen una terminación directamente hacia el trabajo.
Nosotros, como docentes, hablando desde la primaria, preescolar, secundaria, bachillerato, que somos ajenos a esta terminación que va dirigida hacia el trabajo, de ninguna manera tendríamos que ser educados bajo competencias. Creo que ahí hay una equivocación absurda y que es interesante, sería un tema muy importante de poderlo trabajar. Sin embargo, es la postura que tengo, y creo que a partir del 89 se acaba esta buena intención del maestro de atender con buen gusto a la educación, y comienza una diferencia con los cambios que surgen con la reforma del 93. Creo que empieza a haber un cambio con respecto a la educación, sobre todo en la educación normal, cuando también en la educación normal viene la educación por competencias. Creo que a partir de aquí, en el 2009, cuando ya viene la segunda generación de escuelas normales con esta educación por competencias, hay un parteaguas en lo que hoy en día vemos como política educativa. Si realmente la política educativa tuviera una continuidad, yo quisiera saber entonces dónde está el plan sectorial de educación en este sexenio, que no existe. No hay un plan sectorial de educación, estamos perdidos en la política educativa. El último que tuvimos fue el de Peña Nieto, bien o mal existió, pero en este sexenio ya estamos avanzados en el proceso del sexenio, y hasta este momento no conozco yo el plan de educación. Sin embargo, esto nos deja sin una brújula. Esperemos que en un determinado momento alguien determine, o más bien alinee el camino. La buena esperanza que tenemos con Esteban Moctezuma es de que en un determinado momento él voltee a ver a la educación realmente como se requiere y atienda lo que es necesario. Sería algo muy, muy agradable. Nuestro sindicato de maestros al servicio del Estado de México es democrático. A partir del 2000 se genera el voto secreto y directo, más no universal. Se obtiene así, de esta manera, el primer comité ejecutivo democrático, con la única líder sindical que ha habido en nuestro sindicato, que fue María Trinidad Franco Arpero. En el siguiente comité ejecutivo, que fue en 2003, esa elección fue la primera elección con voto secreto, directo y universal, a través de un órgano electoral independiente que tuvo a su poder el derecho de elección de todos los docentes a través de la selección de planillas, y se tuvo por primera vez un secretario electo de manera secreta, directa y universal en el sindicato de maestros. Nosotros ya estamos en este proceso democratizados. Los cuestionamientos siempre van a existir, siempre va a haber cuestionamientos, eso es lo bonito del caso. Mientras que no haya un sindicato plural en el cual haya una diferencia de ideologías, esto sería un vil engaño, porque sería un vil teatro. No, cuando hay una verdadera intención de las diferentes partes, en donde hay ideologías distintas, de derecha, de izquierda, y que están buscando llegar a ocupar los puestos sindicales, es cuando realmente se enriquece todo este proceso. Hablar de política educativa y en donde interviene el sindicato es el hecho de ver también dentro de la política educativa los derechos y los beneficios que pueden obtener los maestros. A través de la gestión es como los sindicatos deberían de hacer y de obtener todas estas partes. Nosotros tenemos una aportación sindical, como cada uno de los sindicatos así lo tiene. Lo curioso de nuestro sindicato es de que el 50% de lo que yo aporto va directamente hacia la nómina de todos los trabajadores de estancias infantiles, de los centros vacacionales, de la parte administrativa de cada una de las casas sindicales, de las 15 casas sindicales que tenemos en todo el Estado de México, y el otro 50% se le regresa a los delegados sindicales para actividades diversas que puedan desarrollar con todos los agremiados a nivel delegación sindical. Estamos hablando de que el 100% de todo lo que nosotros aportamos se concluye con esas dos actividades, de tal manera de que todo lo demás viene por una gestión sindical, todo. Y aquí hablamos desde los incrementos salariales. A nosotros nos dio una partida de todo el progreso con la reforma educativa que Peña Nieto activó. Aún siendo un gobernador estatal,
cuando nosotros, a mí me tocó estar en el Comité Ejecutivo Estatal, siendo secretario de Vivienda, cuando Peña Nieto es el gobernador del Estado de México. Y realmente tuvimos muchos beneficios con Peña Nieto cuando estuvo en el Estado de México. El magisterio estatal tuvo excelentes beneficios con Peña Nieto. Crecieron de una manera abismal las colaterales, los beneficios sindicales a través de la gestión, siendo secretario general el profesor Héctor Hernández Silva, mi secretario general, mi líder, y a partir de ahí el sindicato creció de una manera considerable. Trinidad Franco Carpero hizo mucho trabajo sindical, se obtuvieron muchos beneficios, pero sucede que cuando Peña Nieto llega al poder en el gobierno federal, siendo presidente de la República, ahí nosotros perdimos todo en absoluto. ¿Por qué? Porque esta idea que muy bien marca Reina y Claudia cuando hablan de la búsqueda de la pérdida de poder hacia la Esther Gordillo, a nosotros nos afectó de gran manera, no siendo centro. ¿Por qué? Porque ahora se crea una falsa reforma educativa, que todos sabemos que es una falsa reforma educativa, y empiezan a verse quebrantados los derechos de todos los maestros en todo el país. Entonces los sindicatos independientes fuimos los primeros en ser oprimidos. Ahora estamos a expensas de que el CENTE tenga un incremento salarial, cuando nosotros en el Estado de México siempre tuvimos los mejores incrementos salariales, las mejores colaterales. Muestra de ello es el bono al Día del Maestro que hace unos días recibimos y que el Estado de México se pronunció en contra porque nos habían dado un bono a la par de los federales. A nosotros nos debieron de haber dado 9,500 pesos y no nos dieron esa cantidad. La presión sindical y la presión de las diferentes ideologías hizo que el gobierno tuviera que recapacitar y se nos dio el bono como corresponde. Las fuerzas políticas internas en el sindicato son lo que le dan esta posibilidad de crecimiento a los sindicatos. Entonces, el tema da para más, mi punto concluido, y en el momento regreso para la siguiente participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación del doctor Óscar Gómez, que bueno, ya también están ahí pues generando pues algunas comentarios y reflexiones a partir de esta presentación que bueno, vamos a tomar en este segundo bloque. Afortunadamente ya el doctor Aldo ya anda por aquí, ya lo veo que está conectado. Pues le doy la bienvenida de manera muy amplia. Es pues un referente muy importante en temas, ya lo decía el doctor Pedro Flores Crespo, es un referente importante en tema del sindicalismo. Y pues bueno, antes de darle la palabra, brevemente pues doy algunos datos curriculares de su persona. El doctor Aldo Muñoz Armenta es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, donde también es coordinador de doctorado en Ciencias Sociales. Sus publicaciones más recientes son sobre el tema magisterial, son las siguientes: la reforma educativa de los gobiernos sin mayoría en México, en el libro titulado 2 décadas sin mayoría; el impacto del pluralismo en el Congreso, los efectos políticos de la reforma educativa en la campaña presidencial de Morena, en el libro titulado El triunfo de la izquierda en 2018, ideología o pragmatismo. Y bueno, con esa presentación, pues bueno, yo le doy la voz al doctor Aldo. Bienvenido, doctor Aldo, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Rubén, por la invitación. Me siento muy contento de compartir el tema otra vez con tantísima gente tan respetable y tan distinguida. ¿Sí se escuchó? Sí, se escucha, doctor. Ah, perfecto. Sí, se escucha. Bueno, yo hice algunos apuntes sobre un poco lo que tienes tu cartel como eje tema,
nuestro eje temático. Y bueno, hay como varios elementos que podemos con los que podemos empezar la discusión. Bueno, lo primero es que el sindicato de maestros nace pues por un acuerdo perdón, doctor Aldo, parece que sí. Tenemos un problema, no sé si soy únicamente yo, si son varios que no alcanzan a escuchar. No. Voy a subir el volumen. Yo escucho perfecto, está muy bien. ¿Ya se oye bien? Ya se escucha, doctor Aldo. Sí, le subí un poquito al volumen, a ver si me corre el audio, porque el internet no es muy bueno siempre. Bueno, les decía que tiene una razón política de su existencia y de su, digamos, funcionamiento. Y había, digamos, en lo que se iba a enseñar o de lo que se terminó enseñando desde su creación hasta nuestros días. Es un tipo, digamos, de ideas sobre, pues, además de las actividades como más escolares, por decirlo así, también había que enseñar una idea de sociedad. Y esto es posible gracias a que el sindicato tiene, digamos, o comparte tanto sus líderes como pues digamos los dirigentes seccionales comparten más o menos la misma visión nacionalista, la misma visión sobre el tipo de sociedad que se espera y sobre el tipo, digamos, de sociedad política que se fue construyendo. Pero al mismo tiempo, digamos, la visión escolarizada de lo que es el México de aquellos años y el México que siguió funcionando, también está asociada al tipo de relación que establece el sindicato con el gobierno a través de la SEP y de otras instancias, y por supuesto con el partido gobernante. Y en esos dos elementos, el sindicato está obligado, digamos, a mantener o a reproducir el esquema pues de visión política y social en el que México va desarrollándose, pero al mismo tiempo está obligado a entregar una cantidad importante de apoyos electorales en zonas donde es difícil para el Estado acceder, y esto a su vez implica una serie de compromisos tanto de los gobiernos locales como del gobierno federal en términos de sus prestaciones, de sus salarios, compromisos que son sumamente relativos, sumamente diferenciados, sumamente complejos, y a veces están lejos de lo que se espera. Pero finalmente es una organización que recibe apoyos muchas veces suficientes, muchas veces entre el sindicalismo, entre el gobierno y el partido gobernante. Eso cambia muchísimo cuando llega Fox a la presidencia. El sindicato diversifica sus alianzas, las hace más plurales, y de alguna manera eso también le garantiza ciertos beneficios políticos, económicos, y por supuesto mucha influencia o una gran influencia en las decisiones de política educativa. Y el CENI, por supuesto, es cuando el Ballester Gordillo apoya a Calderón para que gane las elecciones internas en el PAN y luego las constitucionales. Y el premio es la Subsecretaría de Educación Básica. Digamos, a partir de la reforma de Peña Nieto, la de 2013, la ecuación cambia. Los principales partidos
que integran el Congreso están muy interesados en sacar al sindicato de maestros de la influencia electoral que les produce cada momento en elecciones locales y en nacionales. Y en ese contexto se inició previos para que el sindicato rinda cuentas sobre sus ingresos, sobre la cantidad personal que tiene a su disposición sin estar en las aulas, y esa situación modifica por completo en los siguientes meses, días, años, la situación del sindicato con respecto a su influencia en la política educativa y los compromisos en materia de prestaciones, en materia salarial, en materia de política educativa, que se venían sosteniendo desde los años 40. A partir de ese momento el sindicato queda prácticamente excluido, en mi opinión, para mal, de las decisiones más importantes de política educativa. Y cada logro o se tiene que negociar en forma descentralizada, como lo mencionaba el profesor en su exposición, o se tiene que negociar de manera muy difícil, muy ruda, a nivel nacional, a un alto costo. Y no solamente eso, se le priva también ya me parece que de la total posibilidad de tener algún tipo de bilateralidad, ya no digamos influencia, sino queda, a mi juicio, completamente apartado de las decisiones fundamentales sobre la política de funcionamiento de las escuelas, y de, digamos, la actividad más básica, que es el tema de las enseñanzas en las aulas. Yo creo que ese momento es cuando se apaga la luz de la relación entre sindicato y gobierno, y cuando el deterioro que sufre el sistema educativo, que ha sido, digamos, paulatino y constante, empieza, digamos, a ser mucho más profundo, mucho más fuerte y mucho más difícil de revertir. Sería mi primera intervención, Juan Rubén. Muchas gracias, doctor Aldo. Le agradezco la presentación. Seguramente ya habrá generado algunas reflexiones en torno que ahorita vamos a estar presentando. Seguramente también los demás ponentes estuvieron un poquito atentos a lo que escribían la audiencia en torno a lo que ustedes en este caso presentaban. No sé si de manera puntual cada uno de ustedes pueda en este caso retomar algún cuestionamiento, algún comentario por parte, en este caso, de la audiencia, o en este caso podemos pasar a la segunda forma, que sería, a partir en este caso también de las anotaciones que, yo pude captar de lo que, en este caso a la audiencia también le empezó a mover, a interesar, realizar en este caso una pregunta. Entonces, en este caso, no sé si alguno de ustedes de manera, ahorita ya podemos romper un poquito el orden para señalar un comentario final con respecto a lo que estamos nosotros tocando en este tema. Bueno, la maestra Reina Campuzano ya levanta la mano, entonces adelante. Bueno, retomando lo que mencionaban los compañeros que ya participaron, yo hice unas anotaciones al respecto. Y, por ejemplo, Claudia mencionaba cómo al perder legitimidad o al perder credibilidad, mejor dicho, nuestro sindicato, el CENTE, los compañeros empezaron a voltear a la CENTE. Yo aquí quiero puntualizar que sí, efectivamente, la lucha de la CENTE es muy visible, porque son gente que va y hace lo que no hace el sindicato, pero pues sí, también hay que puntualizar que la CENTE es una extensión de la CENTE, y aquí voy a lo que mencionaba otro de los compañeros, que decía el sindicato, que falta la pluralidad de ideas. Yo creo que sí existe pluralidad en el sindicato, tan es así que existe la CENTE dentro del sindicato. Sí, es una excelente, no se han separado, porque a lo mejor así les ha ellos redituado
utilizar solamente controlando ciertas secciones y en donde no se vaya a meter el gobierno, o que ellos tienen su propia democracia, entre comillas, y sí lo voy a entrecomillar porque a veces hay que meterse un poquito más allá en la historia o de cómo se dan ciertas cosas. Creo que a veces se idealiza mucho este tipo de movimientos que de verdad si fueran totalmente legítimos, pues yo empezaría por hacer lo que busca otro sindicato entonces, ¿sí? Otro sindicato en donde se busque no seguir manteniéndote en lo que tanto criticas, en lo que tanto dices que no hay. Sin embargo, la gente ahí está todavía es parte del CENTE, ¿sí? Y es plural. Hablaban del derecho de la niñez contra los derechos de los maestros, que decía Pedro. Bueno, tiene mucha razón en ese sentido, porque el gobierno de Peña se centró en eso, en el derecho de la niñez, y por eso se hicieron esto de los exámenes de la permanencia, que tanto decir que si el maestro estaba mal, pues entonces el niño iba a tener una mala educación. Pero también en ese momento en que se deja de tener representatividad como la teníamos antes, pues entonces el gobierno empieza a abusar de los derechos de los maestros, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El maestro ya no está al 100% de las familias. Es una situación de pagos de adeudos con los maestros increíble, lo que nunca ellos habíamos visto, debido a esa reforma educativa. No, yo no consigo un maestro que pueda estar al 100% en su trabajo y que no le estén pagando. Yo creo que en todo el país hay esta situación. Y muchas veces cuando uno quiere salir a la calle, cuando uno quiere protestar, siempre te dicen, espérame, está el derecho de la niñez a recibir la educación, pero ¿a costo de qué? ¿Sí? Al costo de que un maestro no esté recibiendo su salario, ¿sí? Yo creo que eso no está bien. Y para eso se ocupa mucho la estructura sindical, de la que hablaba, por ejemplo, Claudia, que hablaba de los comisionados, que se desarticularon esas partes, pero también no es culpa del sindicato solamente. Los gobiernos estatales son muy acomodaticios en ese sentido, porque tampoco ellos tienen gente que esté trabajando en lo educativo. Siempre se agarran de los comisionados sindicales y pues ahí no pagan ellos, una estructura, no sale del gobierno estatal el dinero, pero bien que los usan, ¿sí? Usan la estructura sindical, la necesitan, la ocupan, ¿sí? Y entonces es algo que también nosotros debemos tener muy en claro. No todo es el sindicato, no es porque el sindicato quiera funcionar los sindicales, sino que también hay una complicidad del gobierno estatal de tener esos comisionados, porque decir para hacer jalar esa estructura educativa, ya sea en lo oficial, bueno, más que nada en lo oficial que le ayuda al sindicato, sí se ocupa, bueno, desde plazas sin intervención del CENTE. Bueno, se habla mucho también que el sindicato pues quiere poner y quiere dejar, pero no dejemos de lado que también dentro de la autoridad educativa hay corrupción. La corrupción no solamente viene del sindicato, no podemos tapar el sol con un dedo, siempre se dice el CENTE y el CENTE y el CENTE, y ellos quieren poner, pero cuando no se mete el CENTE y luego nos enteramos, por ejemplo, que la misma autoridad educativa hace lo que está criticando, simplemente le quitó, se pasó tras manos la situación de la asignación de plazas. Entonces, también los gobiernos estatales y los gobiernos federales tienen mucho que ver en esta corrupción. No solamente es el sindicato quien es el que está mal, ¿sí? Hay otras cosas más. Y en cuanto a las preguntas que hacen los compañeros con el reglamento del sindicato, con el reglamento de elecciones, es un tema muy complejo, es cierto. A veces unos dicen que es democracia disfrazada, pero también es muy importante que los maestros se involucren, lo vuelvo a repetir, se involucren en la vida sindical. Y una parte del reglamento menciona que para formar parte de la directiva sindical en seccional necesitas haber tenido un puesto, ya sea de representante de escuela, ya sea delegado sindical, o ya sea de secretario delegacional, o cualquiera de esa parte de la estructura. Yo creo que eso es bueno, sí limita, pero también eso es bueno, porque mucho maestro ya no quiso participar. Y dijo, no, pues ya para qué, son lo mismo de siempre. Involúcrate, y si te involucras va a haber la oportunidad de trabajar, pero tienes que involucrarte. Si no hay iniciativa del maestro, ¿cómo le haces? Te pueden abrir las puertas, y si no quieres participar, ¿cómo le haces? Entonces, sí hay algo ahí mucho sobre el reglamento. Sí es un tema que hasta da para otro Zoom, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que quería mencionar. Ok, muchas gracias, Nacha Reina Campuzano, por comentario final.
que se deriva de esta primera presentación. Me parece que el doctor Oscar Gómez también ya quiere recuperar alguna de las reflexiones que aparecieron en el chat. Adelante. Sí, hay algo que ahora conocemos como el derecho superior de la niñez y va sobre de todas las cosas. Aquí los niños son la parte fundamental de todo el proceso educativo. La lucha sindical tiene que ver mucho con las cuestiones laborales. Me parece que cuando hablamos del CENTE y de la CENTE estamos hablando de cuestiones que siempre han favorecido. La CENTE ha salido a luchar, la CENTE se ha parado, se ha plantado y hemos tenido beneficios por la CENTE, todos de alguna forma en su lucha. Pareciera ser que los líderes del CENTE están a las indicaciones del mismo gobierno y pareciera que la CENTE está en contra de las indicaciones del gobierno, se mantiene en la oposición y yo diría que es una oposición a los beneficios, a los intereses de los mismos líderes de la misma CENTE. Hay gente que va a estar siempre en la línea de fuego, hay gente que va a tener ideologías a lo mejor de izquierda, que no son las ideas de los líderes de la CENTE. Aquí es cuando tenemos que hacer una diferencia y creo que quienes salen a luchar y que se paran ahí no son los que realmente están por detrás de todo este poder. Y esto es el sindicato. Esto es el sindicato, es una realidad. Tenemos que tener un proceso en el cual se logre una independencia sindical, se pueda tener estatutos afines a las necesidades, a los requerimientos, como lo mencionan en el chat, de una democracia sindical, hablando del CENTE. Yo creo que nosotros no estamos ajenos a ello, hay que aprender de los procesos que hemos llevado a cabo, pero creo que sí es necesario hacer una renovación estatutaria y lograr ese proceso que creo que va un poco avanzado en el CENTE en cuanto a lo que es el voto secreto, directo y universal. Gracias. Ahora sí está más caliente. Gracias, doctor Oscar Gómez. ¿Quién de los ponentes le gustaría retomar alguna de las reflexiones que aparecieron ahí en el chat? Maestra Claudia Limón, adelante. Bueno, con respecto a un comentario que se hizo en el chat de que al sindicato le hace falta modificar los estatutos para ser más democrático, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque creo fundamentalmente que hay dos aspectos que atentan contra la viabilidad del sindicato a largo plazo. En la inmediatez nada va a suceder, en la inmediatez todo va a permanecer más o menos como hemos visto a la fecha con este gobierno, sin grandes cambios. Veo difícil que haya cambios al interior del sindicato, pero hay dos elementos fundamentales que van en contra de su legitimidad y en las que se juega su futuro a largo plazo. Para mí es, tanto más tenga injerencia el sindicato en la decisión de la asignación de plazas docentes, de promoción y cualquier tipo de beneficio o vamos a decir de escalafón, cualquier decisión o injerencia que pueda tener el sindicato va en contra de su legitimidad. ¿Y por qué digo esto? Por lo que Reina decía, que hay causas, vamos a decir, humanas, por las cuales para las personas tomadoras de decisiones que no están regulados por la normatividad federal para tomar como esa base de decir quién tiene el derecho a qué plaza, si el sindicato tiene derecho a opinar sobre las plazas, sin estar regulado su toma de decisión en fundamentos que no sea el amiguismo, el nepotismo, el compadrazgo, si no existe, si el sindicato se da permiso y el gobierno le permite de nuevo las prácticas corruptas del pasado, entonces todos los maestros que no somos el compadre, el amigo, el vecino, la novia, la esposa de los dirigentes, estamos en peores circunstancias y eso atenta contra la viabilidad a futuro del sindicato y representación. Entonces creo que hay veces una ambición de las personas del sindicato, de algunas cúpulas, de tomar control de las plazas, pero no entienden que a largo término eso atenta contra
la credibilidad, porque si no está regulado el asunto de las plazas, siempre va a generar una inconformidad en el sindicato, una desconfianza hacia el sindicato y una falta de legitimidad. Entonces creo que el sindicato hay que reformarlo desde adentro para que, en lugar de estar viendo qué posibilidad tienen de ellos de controlar las plazas, modificarlo para que vea el sindicato por todos en igualdad. Entonces creo que esa forma o esas dinámicas de representación no son aún visibles en el sindicato y eso puede dar por terminada su legitimidad. Y por último, nada más de cuanto a los derechos de los niños, con respecto a los derechos de los maestros, creo que no nos hemos dado cuenta de algo muy importante, que el derecho de los niños se potencia con mejores condiciones de trabajo de los maestros, es decir, no se contraponen. Entre mejor pagado sea un maestro, entre menos fraccionada sea su plaza, entre más beneficios tenga, eso recae en una mejor calidad que podemos dar frente a grupos. Entonces, no creo que sean opuestos ni que estén en contradicción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, maestra Claudia Limón, por esas aportaciones que, bueno, hace a partir de las reflexiones que se generaron ahí en el chat. Doctor Pedro. Está fallando mi internet, entonces voy a cerrar la cámara para liberar más espacio. Hay dos aspectos que me gustaría comentar. El primero es la política de profesionalización docente va a ser conflictiva por naturaleza. Hay muchos objetivos que juegan en contra. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle tanto miedo al conflicto social que pueda llevar cambios realmente importantes en términos de que darle todo el contenido político a la relación autoridad educativa, líderes sindicales o sindicatos. Eso ha afectado muchísimo, históricamente está documentado. Creo que ese es uno de los problemas más graves y eso es algo que hay que pensar porque, como bien rastreó Aldo, en una democracia pluripartidista como la actual, las maneras veladas de corporativismo, patrimonialismo y clientelismo son más sutiles. No es lo que vimos con el PRI o el régimen de partido único operando en las elecciones como en los 60, en los 70. No es la transición con el presidente Fox o Calderón. Es otra cosa muy distinta que creo que hay que analizar de una manera muchísimo más profunda y acentuada, porque creo que esto sigue prevaleciendo. Me parece que es importante no quitar el dedo del renglón. Y tercero, yo creo que para poder analizar el papel de los sindicatos, su contribución hacia la educación, hay que verla en al menos tres ejes: el eje popular, el eje de eficiencia o de efectividad y el eje político. Puede ser que muchas veces lo que sea difícilmente político pueda ser muy poco popular, ¿no? Pero puede ser efectivo, ¿no? Creo que esto fue algunos tintes que tuvo la reforma de Peña Nieto, fue así, de un alto poder político de muy alto nivel, muy impopular, ¿no? Porque académicos, profesores se encargaron de construir una narrativa de que iban en contra de los maestros, cuando lo que se buscaba era, y eso hay que explicárselo a Abelardo Carro, había que recuperar la rectoría de la educación porque el sindicato estaba extralimitado en sus funciones. Y al gobierno, al Estado, le corresponde mantener ese eje porque es él el que debe formar a los niños. Es una idea del siglo pasado de que es un Estado educador. Los sindicatos, por muy importante que sean, no son elegidos a hacer políticas educativas. Los que son elegidos son los gobiernos democráticamente electos. Yo no voto por un sindicato para que diga qué políticas educativas deben hacer. Es un actor importante, totalmente, hay que tomarlo en cuenta. Claro, puede generar conflicto mucho, como bien dice Aldo, y creo que hay que analizar esta relación, ¿no?, entre estos ejes de lo que es popular, que puede ser muy popular, pero muy poco efectivo y políticamente rentable, o este tipo de combinaciones que me parece que entre el gobierno de Peña Nieto y el de Andrés Manuel están siendo
muy claras. La pregunta aquí es si los profesores están siendo beneficiados o no, si los niños están teniendo mejores profesores o no. Estoy de acuerdo con Claudia. De hecho, en la contrarreforma que un grupo de académicos pusimos en contra de la reforma de la iniciativa de ley de Andrés Manuel, lo que queríamos hacer era precisamente esto, combinar dos derechos: el derecho de los niños a tener buenos profesores, ¿sí?, y el derecho de los profesores a tener condiciones de trabajo dignas. No son contrarios, pero como lo hemos visto por la historia, por las prácticas políticas, por toda la historia que hemos tenido y que está muy documentada, los líderes sindicales, las cúpulas, se han metido para afectar esas condiciones de trabajo de los profesores. Gracias, doctor Pedro. Gracias. Vamos de una vez a pasar con el doctor Aldo, que ya también nos quiere mencionar algo. Adelante, doctor Aldo. Cierro la cámara para que mejore el internet también. No, bueno, una cuestión que es muy importante. Yo creo que es un tema de definiciones y no son fáciles de establecer. Pero daría como para unos 50 Zoom y quién sabe si llegamos a un acuerdo. Queda claro, Pedro, amigos, Juan Rubén, ¿a qué se refiere la idea de rectoría del Estado en la educación? Realmente no lo sé, no tengo ninguna certeza, ninguna claridad, y me gustaría algún día, antes de que cumplan los 70 años, tenerla. Realmente es muy difícil. El primer punto. El otro punto, cuando la reforma educativa de Peña Nieto efectivamente le quita al sindicato, digamos, su capacidad de influencia y lo que eso signifique en términos políticos, en términos laborales, en términos de la administración de las escuelas, pero realmente, digamos, recupera lo que podríamos llamar su concepción sobre la rectoría del Estado. Yo creo que no. Digamos, lo que se vio, y si no, pues ahí está la recentralización de la nómina, es que los gobernadores literalmente eligieron qué plazas entregarle al servicio profesional docente, y cuáles quedarse. Y lo que mencionaba la compañera Ivanka. Claudia. Las prácticas de entregar las plazas a los amigos, a los hermanos, a los primos, a las novias, pasó de ser prerrogativa de los líderes sindicales, y eso es un hecho, y eso sí atenta contra la rectoría del Estado en educación, pero eso es más corrupción, me parece, que un tema de disputa por titularidades. Pasó eso a ser prerrogativa de los gobernadores y de las burocracias estatales, en lo que digamos se pretendía que no continuara. Además, el otro elemento que me parece que no abonaba en lo que se esperaba, que se entregaron las plazas fraccionadas entre los dirigentes seccionales y los gobernadores, hicieron una especie como de bolsas separadas, y había, digamos, un conjunto de plazas con todas las condiciones laborales, digamos, más o menos aceptables, y de otro conjunto de plazas que se pusieron a concursos muy, muy genuinos, muy vigilados, muy transparentes, pero que eran pues una especie como de saldo, de horas, o de plazas que nadie quería, o yo diría de menor calidad, y terminaron, digamos, truncando en la práctica, porque no hay resultados, no hay ningún documento serio, ninguna medición seria que diga que los alumnos y los maestros, a partir de la reforma de 2013, están mucho mejor. Y tampoco hay, digamos, personas enojadas en las escuelas, en los espacios educativos, administrativos, enojadas porque la reforma fue derogada, o bueno, cuasi derogada. Finalmente su derogación, o su supuesta derogación, el 15 de mayo de 2019,
no le devolvió los fueros políticos y no le devolvió el, digamos, el poder de discrecionalidad que tenían los dirigentes sindicales. Yo creo que, digamos, demuestra en buena medida que sigue habiendo, digamos, preocupación, como lo dice Pedro, porque el sindicato no tuviera una mayor influencia, y ahí sí coincido con él. No había una bilateralidad en las decisiones política educativa, sino había realmente un gobierno sindical. Por ahí algunos hablaban de cogobierno sindical, pero no había tal. Era el sindicato, digamos, quien tomaba prácticamente decisiones operativas, ejecutivas, y desplazaba por completo a las autoridades estatales y a las autoridades federales. Pero sacarlo por completo como lo logra finalmente la reforma de 2013 y como lo sigue sosteniendo actualmente el gobierno de Morena, me parece que no termina como de ayudar a construir una escuela, pues digamos, más comprendida por sus profesores, una escuela con más capacidad de gestión por parte de sus profesores y de sus autoridades educativas, que de pronto hay demasiadas injerencias externas que no tienen, en mi opinión, que ver mucho con el proceso educativo, sino más bien con un proceso administrativo de control, de vigilancia, de ejercicio de la autoridad que se había perdido, pero que me parece que quitan el factor fundamental, que es la sensibilidad del maestro, del director de escuela. Más o menos, esa sería mi intervención, Juan Rubén. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldo. Voy a cerrar prácticamente con algunas reflexiones, en este caso finales, de acuerdo a lo que pues nosotros pudimos en este caso captar a partir de las presentaciones y bueno, de los segundos comentarios, en este caso que aparecieron en el segundo bloque, que de alguna manera pudiesen permitir vislumbrar algunas pistas necesarias para trabajar, ahora sí que a corto, a mediano y a largo plazo, y que a mí me parece que tendrían que ser importantes en términos de si lo que queremos es una educación más amplia, una educación mejor, una educación en este caso que cumpla con diferentes retos. Y entonces a mí me parece que uno de los temas importantes en este caso que se tocaron aquí y que se ponen en juego en relación con lo del sindicato es la transparencia, la democracia y la representatividad. ¿Cómo hacer verdaderamente para que en este caso en el sistema educativo nacional pueda en este caso desarrollarse diferentes mecanismos que coadyuven a que, por ejemplo, en términos de transparencia, la política de ingreso, en este caso a la docencia, pueda ser sobre un piso más firme, que a mí me parece que si en la reforma, en este caso de Enrique Peña Nieto, hubo aún así algunas situaciones de manera discrecionales en la asignación de plazas, a mí me parece que por lo menos había un piso más firme por el que pudiese transitar la política de ingreso al servicio educativo. Ahora vemos básicamente que esta asignación precisamente de plazas parece ser que está recobrando estas relaciones clientelares y pues discretas que poco están en este caso favoreciendo a la educación. Y bueno, pues ya en esta cuestión, bueno, ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto que rescato, y que creo que el doctor Pedro lo puntualiza bastante bien, precisamente es, bueno, creo que una de las cuestiones importantes es rescatar y velar por el derecho de los niños a una educación, en este caso, de calidad. Si bien en este caso el sindicato de manera, por decirlo, de manera legal, de manera normativa,
no tendría por qué influir en este caso en la política educativa, la realidad es otra. La realidad es que eso supera, y en este caso el sindicato ha influido de manera determinante en la educación de los niños, niñas y adolescentes, cuestión que en muchos momentos no lo ha dejado, no ha dejado avanzar en este derecho, me parece. O el punto número 3, o una reflexión tercera, es que creo yo que debe de haber una diferencia en este caso importante, ya también lo rescataba el doctor Pedro, en relación a, bueno, cuáles son en este caso las funciones del Estado y cuáles son en este caso las funciones del sindicato. Me parece que esa situación que de manera paulatina se está brincando de uno a otro lado, me parece que también no deja construir situaciones, en este caso, pertinentes para el futuro de la educación. Otra reflexión es esa comunicación que existe entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Me parece en este caso que tendría que configurar un mecanismo diferente de comunicación. Hoy vemos que hay una comunicación un poco hostil, la verdad, no hay una comunicación efectiva entre lo que realizan en este caso los estados y lo que está proponiendo básicamente el gobierno federal, y eso no únicamente está marcando acciones importantes en educación, sino que está marcando acciones en términos de salud, en términos de economía, entre otras áreas. Esas son algunas de las reflexiones que, bueno, se pudieron en este caso captar o percibir, que a mí me parecen importantes en términos de desafíos, en términos de cómo en este caso podemos trabajarlas para construir una educación mejor. Y pues por mi parte básicamente sería todo. Por ahí me pidió la voz una maestra, que bueno, ya nada más, si me permiten, cerraremos con este comentario de la maestra que me está pidiendo la voz. Entonces yo se la otorgo y básicamente estaríamos cerrando. 2 minutos para nada más este comentario. Adelante, maestra Caro. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles aquí desde el Estado de México y bueno, escuchando de manera muy puntual y muy atinada, con con grandes aportaciones por parte de los ponentes y sin querer ampliar mucho mi participación, porque creo que hoy estamos en un momento, quizá como muchos otros, pero con una ansia tremenda de sentirnos los mexicanos muy protegidos, dignificados. Y creo que en este intento por este actual gobierno, bueno, quizá no se han definido como estas acciones muy pertinentes de cómo dignificar, cómo recuperar esta posición del magisterio. Pero yo solamente quisiera comentar y quisiera hacer una pregunta, no sé quién de los ponentes pudiera ahí apoyarnos, pero la pregunta ¿es imaginable, hay una posibilidad de que los trabajadores, en este caso el gremio magisterial, volvamos a sentir esa seguridad, esa protección de parte de los sindicatos, después de todo esta ola interna de corrupción que con todo el respeto me parece que siempre hay un vicio muy particular en los sindicatos? Hablo del sindicato, por ejemplo, del Estado de México, ni aún con su alternativa de SUMAEM nos hemos sentido protegidos. Decía yo en el chat que el sindicato se ha reducido en su participación a los estímulos económicos, y un compañero decía que en efecto
ni eso. Entonces, yo creo que los maestros somos más que pagarles y darles el bono del Día del Maestro. Somos más que eso. Nuestra implicación en las aulas no se reduce al trato de los niños. Justamente estamos hablando de la construcción y la transformación social. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Los sindicatos podría visualizarse en algún momento como un medio esperanzador en este caso de los maestros, para poder fortalecer la práctica, para sentirnos seguros laboralmente, para poder elevar la calidad educativa de este país? Es toda mi participación. Muchísimas gracias y muy amables por permitirme hacer esta participación y cuestionamiento directo. Muchas gracias. Ok, pues bueno, agradezco la participación de la audiencia, la participación de cada uno de los ponentes y de las ponentes con respecto a su presentación, la bondad en este caso que ellos tuvieron para participar, ceder un poco de su tiempo y compartir estas experiencias que, bueno, pues no se agotan en estos escasos minutos que nosotros pudimos conversar, pero sí ponen en este caso ciertas pistas, ciertas miradas acerca de este tema que el día de hoy abordamos. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, seguimos en contacto. Gracias, doctor Pedro, doctor Aldo, doctor Oscar, gracias. Maestra Claudia, saludos, Pedro. Maestra Reina, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Gracias.